A Marcelo Ramal, ¿cómo le va, Bien, Marcelo? bien. Buenas Bueno, tardes. viendo acá el escenario de los aumentos, como se reflejaba recién, creo que hay que decir que lo peor en materia de aumentos al transporte es lo que viene ahora, después del acuerdo que ha firmado el Gobierno Nacional con el conjunto de los gobernadores la semana pasada. ¿Por qué motivo? Porque un aspecto central del ajuste que se discutió en esa reunión y en ese acuerdo es que el Gobierno Nacional le transfiera a las provincias el gasto relacionado con los subsidios al transporte. Es decir, el transporte tiene un costo, hoy el Gobierno Nacional subsidia parte de ese costo, cada vez menos, pero todavía subsidia, y ese gasto en subsidios ahora pasa a las provincias. Pero las provincias que no puedan cubrir ese subsidio no van a hacer otra cosa que aumentar fuertemente la tarifa. Hoy en las provincias hay problemas críticos que tienen que ver, por ejemplo, con que muchas de ellas se endeudaron en dólares y con la devaluación tienen que destinar una parte cada vez más importante de sus ingresos a pagar esa deuda. Entonces ya se están haciendo cálculos de que la tarifa de transporte, la tarifa de ómnibus, puede llegar a los 30 o 35 pesos, allí donde las provincias decidan no cubrir la parte del gasto de subsidios. Es una situación intolerable para quien hoy está viviendo de su trabajo y carga además con el peso del aumento en los alimentos, en los alquileres. Ahora, Este tarifazo del transporte no es nada al lado de lo que se viene. Usted es legislador por la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma. ¿Cómo? Ya cumplí mi mandato. Ah, ya cumplí su mandato, pero mandato cumplido. Ok. Digo, ¿y usted cómo ve que eso pueda afectar a la ciudad, básicamente? Bueno, justamente la ciudad puede afectar fuertemente porque la ciudad, por ejemplo, tiene una deuda en dólares, que ya es relativamente importante. Como la ciudad recauda en pesos, para pagar una deuda de dólares tiene que destinar una parte cada vez más importante de su presupuesto para esto. Entonces seguramente vamos a tener un escenario de fuertes aumentos en el transporte también en la ciudad, como de hecho ya los tenemos en el subte. Esto es lo que está ocurriendo. Ustedes piensen que hoy estamos hablando a 13 pesos el boleto de colectivo, más de 50 pesos por día, 1000 y pico de pesos por mes, que puede llevar, digamos, en el caso de un jubilado que percibe la mínima, estamos hablando casi del 20% de sus ingresos, ¿no es cierto?, para poder cubrir el transporte. Es una situación muy grave, pero insisto, prepara una situación todavía mucho más conflictiva el año que viene, cuando estos subsidios no puedan ser cubiertos por las provincias, entonces vayamos, ¿no es cierto?, a tarifazos regionales o locales. Esto habla de la gravedad de este pacto de ajuste que firmaron los gobernadores de casi toda llamada oposición con el Gobierno Nacional la semana pasada. ¿Y qué pasa con las empresas de transporte que, por ejemplo, ya en algunos casos, por ejemplo, no le están llegando el gasoil subsidiado, estamos hablando, ¿no? Y que tienen que empezar a enfrentar, digamos, un gasto extra, digo, porque se van a ver resentidos los recorridos, las frecuencias y todo lo demás. Por eso, ahí estás colocando otro elemento importante, que es el tarifazo en los combustibles, porque este gobierno dolarizó los combustibles. Hoy se calcula que los precios de los combustibles y de otros servicios como el gas todavía están calculados a un dólar de alrededor de 20 pesos. Es decir, que si el gasoil, las naftas, el gas natural, se tuviera que valorizar al dólar de 40 pesos, estaríamos hablando de un aumento del 100%. Es decir, el tarifazo sobre el tarifazo. Los aumentos se encadenan y en definitiva muestran la inviabilidad de este planteo económico y político que hoy estamos viendo. Acá se discute si la Argentina, en definitiva, va a cumplir estos compromisos usurarios de deuda que Macri acrecentó en 140.000 millones de dólares en estos 2 años y medio, o si los argentinos van a vivir. Porque pagar un boleto de colectivo 35 pesos y todavía soportar un aumento en las naftas del 100% con el impacto que va a tener sobre los alimentos, ya coloca
en cuestión la sobrevivencia de la persona que vive de un trabajo o que vive de una jubilación en la Argentina. A ver si nos entendemos. Lo que está en discusión acá es un retroceso de 100 años en la condición de vida de aquellos que en la Argentina viven de su trabajo. Si no podemos ver eso, entonces realmente, miramos la realidad con un lente distorsionado. La realidad que estamos viviendo es esta. A ver, la televisión y particularmente este canal es generoso en lo que tiene que ver con la posibilidad de que todo el mundo se exprese, y está muy bien que sea así. Y sí, nunca no son tantas las cosas, ¿no es cierto?, que es difícil elegir un punto a comenzar. Pero él habló de que el porteño es quejoso, ¿no es cierto? Yo creo que el pueblo argentino es quejoso y quiero hacer un elogio de la queja. Yo celebro que el pueblo argentino sea quejoso y gracias a esa queja, es decir, a esa disconformidad con la injusticia, la opresión, el saqueo, nosotros estamos viviendo una realidad verdaderamente de confiscación y de saqueo. Acá se habla de déficit cero en la Argentina, de que se lograría el déficit cero, por ejemplo, robándole a la gente dinero del bolsillo para que tenga que pagar 30 pesos de transporte, pero resulta que la razón verdadera del déficit fiscal está en el pago de los intereses de una deuda que Argentina ya pagó varias veces y que este gobierno aumentó exponencialmente. Y no quieren ver, ¿no es cierto?, ese aspecto del déficit cero. Y el pueblo argentino se revela todo el tiempo contra eso. No va a estar dispuesto a cobrar salarios de $200 o jubilaciones de $210. Entonces yo hago un elogio de la queja. Gracias a eso, el pueblo argentino ha defendido conquistas laborales, a pesar de los ataques que recibe cotidianamente. Ahora, este señor, de todas maneras, confirmó la política del gobierno, y yo se lo agradezco, porque él dice lo siguiente: en la ciudad de Buenos Aires se paga 13 pesos, cuando en otras provincias se paga 4 o 5 veces. Como acusa al porteño de privilegiado y quejoso, está deschavando que la política del gobierno es aumentar 4 o 5 veces el boleto que se paga acá en Capital. Bueno, el gobierno ya lo ha dicho, que quiere que todo el país se cobre. El gobierno ya lo ha dicho. Para que se equipare sí, lo quieren equiparar al resto del país. Quieren hacer esto es lo que una se tarifa está, por federal. supuesto, esto es lo que se está preparando. Entonces, creo, realmente hago un celebro de la queja, y creo que esa queja debería desenvolverse con toda su dimensión. Ahora va a haber un paro nacional. Ese paro seguramente va a expresar esa insatisfacción, pero tiene que desenvolverse con más fuerza, como una lucha continuada contra un gobierno que ha elegido llevar al hambre, a la desocupación, a la miseria social, a la enorme mayoría de los argentinos, con tal de cumplir con algunos usureros internacionales. A ver, que nos apoye Trump, que Trump apoye a Macri. Bueno, al gobierno le conviene. Es un elogio, porque, me refiero, es algo, un gobernante que quiere construir un muro entre Estados Unidos y México, que lidera bombardeos en distintas regiones del mundo. ¿Qué pretende para la Ahora Argentina? en México ganó López Obrador, que es un candidato centro-izquierda. Hace unos días, un asesor de Trump de la Casa propuso Blanca, la dolarización de la economía, argentina. Ahora, Ezequiel también en un momento deslizó que el candidato natural para esto era Felipe Solá. ¿Vos creés que es el candidato más cómodo o sencillamente suponés que es el que tiene más consenso popular? Primero, estoy seguro que el de la izquierda no va a ser ninguno porque nunca le ganaron a nadie, son soberbios y por lo general también el argentino, es una cuestión de idiosincrasia, es de subestimar a la juventud. Nosotros somos el futuro, ustedes no. Primero, porque dice que es generoso es el país que le da lugar a la izquierda para que se hable y sean diputados. Yo a Ramal seguramente estoy en las antípodas ideológicas, o por ahí en mucho no puedo, quizás no coincida, pero algo que tengo que tener siempre es respeto por el que piensa diferente que yo. Ramal, vuelvo al tema del tema económico. Acá nos enfrentamos a un gobierno que ya considera que es un triunfo
que la plata que va a recibir en el 2020, 2021 se la anticipen ahora porque si no, no le cierran las cuentas. Lo que uno tiende a pensar es que sea quien sea gobierno después de 2019, continuará Macri o será otra fuerza política. ¿Qué le espera, no? Con dinero que ya recibió, que tenía que recibir después, lo recibe por anticipado y el Fondo Monetario dictando las reglas. Sí, correcto, coincido con tu análisis, pero creo de todas maneras que todavía no llegamos a ese punto. Es decir, no llegamos al punto de que haya un acuerdo efectivamente entre el Fondo Monetario y el gobierno para adelantar ese dinero. No, todavía no está. Ni siquiera el de esta semana. Hay una crisis. Que ni siquiera está el de esta semana acordado. No está el de esta semana y hay una crisis, hay un desacuerdo entre el Fondo Monetario y el gobierno en relación a qué va a pasar con estos fondos. Ahora, mañana se presenta, perdón, ¿no? En esto que estaba diciendo, mañana se presenta el presupuesto. ¿El Fondo Monetario lo va a estar mirando con lupa también? Digamos, no solamente el arco opositor, sino también el Fondo Monetario, No. ¿a partir de ahí va a decidir algo? Sí, ya lo escribió. O sea, es el mismo que presentó el Fondo Monetario, está Es diciendo. el presupuesto lo redactó el Fondo Monetario, lo bendijeron los gobernadores Sí. y ahora va a haber una ceremonia ritual en el Congreso para aprobar lo que redactó el Fondo Monetario. ¿Puedo terminar Sí, de sí. completar lo que estábamos hablando? Te decía que hay un desacuerdo entre el Fondo Monetario y el gobierno, porque el gobierno necesita el dinero del FMI o quiere usar el dinero del FMI para tratar de apagar una corrida cambiaria que no puede controlar, como ya se reflejó la semana pasada con el dólar llegando a 40 pesos. Y el Fondo Monetario quiere que la plata que le está dando al gobierno sea reservada para el pago de la deuda y de los futuros compromisos de deuda. Entonces hay una crisis porque efectivamente Argentina no tiene condiciones para responder a sus compromisos de deuda. Y los mismos que especularon y se beneficiaron de estos 2 años y medio de bicicleta financiera, de tasas de interés y levax usurarias, ahora dejan la Argentina porque sabe que la Argentina tiene serios problemas para devolver el dinero que armó, ¿no es cierto?, toda esta especulación. Entonces, esta crisis demuestra que el Fondo Monetario y el propio Departamento de Estado norteamericano, que hace unos días habló de dolarizar la economía argentina, están dispuestos a llevar la crisis argentina y la desvalorización de la moneda tan lejos como se tenga que llevar. Si hoy el salario mínimo es de $270, que sea de $200, que siga bajando. Y el gobierno, por supuesto, no tiene ninguna condición para resistir esta embestida que estamos viviendo ahora y se sirve de este desorden económico para transferirle la crisis a los que viven de su trabajo. Tener una suerte de sueldos asiáticos, como decía Machinea. Claro, ahora vamos a sueldos subasiáticos, ¿no es cierto? Por debajo de los asiáticos. Miren, yo les quiero decir una cosa. Ustedes vieron que se habló en estos días de restaurar la convertibilidad, ¿no es cierto? Es decir, ¿no es cierto?, volver al régimen monetario de Menem y Cavallo. Ese régimen... Perdón, peor ese. No es el régimen, no es el 1 a 1, ¿eh? Acá sería de 1 a 50. Claro, Dijo, acá sería con el mejor de los ahora te casos. digo de cuánto sería, a eso iba justamente. Ese régimen se basaba en que se hacía la cuenta, cuál era la base monetaria de la Argentina, el circulante y los depósitos en pesos, se calculaba cuántos dólares tenía el Banco Central efectivamente y se decía, bueno, el dólar vale esto, ¿no es cierto? La relación entre las monedas en circulación y los dólares en el Banco Central. Para poner en marcha ese esquema hoy en la Argentina, el dólar debería valer 80 pesos, porque la base monetaria son 1.300 billones de pesos y los dólares que realmente tiene disponibles el Banco Central son 16.000 millones. 16.000 millones. Entonces, el FMI y Trump están pidiendo un dólar de 80 pesos, es decir, una masacre de la Argentina. Y esto es lo que hoy se está discutiendo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, para sustentar esto, y como ocurrió en la época de Menem y de Cavallo, exigen un plan de privatizaciones. Es decir, que la garantía para un rescate de la deuda esté fundada en un nuevo plan de recolonización económica. Bueno,
ya no está ni la telefonía, ni el gas, ni la luz, porque todo eso ya se privatizó. Pero tenemos vaca muerta, tenemos el litio, tenemos la minería de algunas provincias. Y los jubilados, se ¿no? está discutiendo un plan de recolonización económica como condición para zafar de un default de la Argentina. Esta es la gravedad de lo que estamos viviendo hoy. Y hablando de alquimias políticas y de candidatos, este país se va a alinear y va a salir adelante con la fuerza política que esté en condiciones de dar una respuesta alternativa a este plan de masacre. Por lo menos esta semana, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, esta semana creo que nos espera esta discusión muy fuerte sobre qué va a pasar con el acuerdo entre el Fondo Monetario y el gobierno. Como decíamos antes, no está garantizado el pago de la deuda argentina y en torno del uso que va a hacer el gobierno respecto del préstamo del fondo hay una fuerte discusión. Esto por un lado. Bueno, y por el otro lado, y en relación a qué nos depara a los argentinos, tenemos este escenario de tarifazos, de una inflación que para el año 2018 ya se está previendo en torno del 45%, con aumentos salariales que han estado, en el mejor de los casos, en el 20-25%. Se le había puesto un techo, ¿no? Al principio de año de 15%, Por que supuesto. nadie quiso aceptar en Claro, un primer pero momento. de todas maneras, sobre todo en los gremios estatales, estamos apenas por arriba, ¿no es cierto?, de ese 15% cuando se ha logrado superar ese techo del 15%, y entonces, por lo tanto, asistimos a una caída del salario de alrededor de 20 puntos para este año 2018. Entonces, la realidad para los que viven de su trabajo está asignada por este cuadro, y bueno, por supuesto que también está el escenario de la reacción frente a esto. Hay un paro general el día 25 de septiembre, bueno, un paro donde la izquierda va a trabajar con fuerza, no solo para su cumplimiento, sino para que esté presente la idea, el esfuerzo de una lucha continuada contra este ajuste, hasta que efectivamente pueda ser derrotado. Porque cuando hablamos de tarifazos en el transporte que pueden llevar el boleto a 35 pesos, cuando hablamos que hay empresas privatizadas de gas o de luz que consideran que sus aumentos para que se equiparen con la devaluación tiene que ser de un 100% más respecto de lo que tenemos hoy. Entonces, bueno, lo que realmente acá está en juego es la propia capacidad de sobrevivencia de los trabajadores argentinos frente a este ajuste que se ha pergeñado. Ahora bien, mañana se presenta el presupuesto en el Congreso. ¿Esta presentación de alguna manera puede determinar alguna corrida de tipo cambiaria, por ejemplo? Digo, ¿puede disparar el dólar de alguna manera? No, a ver, yo no soy gurú, ni estoy acá para decir cuánto va a valer el dólar. No son esos intereses los que me interesa defender o en todo caso auspiciar. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Este presupuesto ya fue esencialmente pactado entre los gobernadores y el presidente Macri la semana pasada, con esta línea de transferirle gastos a las provincias, recortar ingresos, como era la parte que cobraban los gobiernos provinciales del impuesto a la soja, es decir, el fondo sojero. Las grandes líneas ya fueron trazadas y en ese sentido el presupuesto, yo te diría que no fue redactado en la Argentina, sino que fue redactado en Washington. Ahora, siendo redactado en Washington y siendo el presupuesto del FMI, no deja de ser un dibujo, porque ni el Fondo Monetario ni el gobierno argentino pueden dar cuenta del carácter explosivo de la crisis argentina. Este presupuesto no puede determinar este cuadro de disolución de la moneda nacional a la cual estamos asistiendo. ¿Cuál es el dólar? El dólar es este dólar de 45 pesos que pretende colocar para fines del año que viene, cuando estamos ante un cuadro de devaluación permanente. Las provincias van a poder hacerse cargo de sus deudas externas, es decir, de sus deudas en dólares, en este cuadro de devaluación permanente. Entonces, es indudable que
el futuro de la Argentina está asignado por todo este cuadro de quiebra económica a la cual hemos sido llevados como resultado de una política sistemática de endeudamiento nacional, de subsidio a los grandes grupos capitalistas. Y bueno, por lo tanto, yo te diría que habiendo dibujado un presupuesto fuera de la Argentina, que el Congreso simplemente va a refrendar o va a aprobar, sin embargo, ese mismo presupuesto no va a poder dar cuenta de la crisis que tenemos por delante. ¿Se ha Ahora, instalado? Sí. quería preguntarle a Ramal, más allá del panorama económico, aprovecharlo para que haga un breve análisis con respecto a lo que sucedió la semana pasada en la Facultad de Medicina. Triunfo de la izquierda en el centro de estudiantes. Digo, ¿esto también es una respuesta a la situación económica? Bueno, no cabe la menor duda, es un síntoma muy importante. Como vos decías, un frente de izquierda encabezado por el Partido Obrero, el viernes pasado logró conquistar el Centro de Estudiantes de Medicina, enfrentando a una lista del gobierno y del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, detrás de la cual hay intereses poderosísimos. No solo los del gobierno, sino también intereses que lucran todos los días con la privatización de la salud, con el lobby, ¿no es cierto?, que se teje en torno de las carreras, ¿no es cierto?, vinculadas con la medicina. Entonces, este es un síntoma político, porque ocurre después de la huelga docente universitaria, donde, ¿no es cierto?, toda la universidad fue conmovida por un reclamo salarial, y una rebelión de los docentes que fue acompañada muy fuertemente por el movimiento estudiantil, que es un movimiento estudiantil que ve cómo el ajuste golpea a las universidades, golpea a las facultades, con falta de recursos, ausencia de infraestructura, y al mismo tiempo vive como estudiante, y muchas veces como trabajador también, en sus familias, esta realidad de caída del salario, tarifazos. Entonces, esta elección de medicina, ojo, uno dice, bueno, Facultad de Medicina, votaron 18.000 estudiantes, es decir, es un indicador de un termómetro social que aparte se acompaña por otros datos, porque la izquierda ganó también la elección de farmacia, la elección de veterinaria, hizo muy buenas elecciones en económicas y en derecho, bueno, y marcha, ¿no es cierto?, a consolidar el dominio de la Federación Universitaria de Buenos Aires. La fuga ganó Franja Morada, que pertenece al radicalismo. Hablé con él, se llama Bernardo Weber. Ya había ganado. Mira, no estoy hablando con vos, estoy hablando con él. Lo que te quiero decir es que efectivamente, coincido totalmente con vos, que este resultado de medicina, probablemente algunos dicen que es la facultad más importante de América Latina, es todo un síntoma político, y yo creo que va a tener consecuencias más amplias, inclusive fuera de la propia juventud, fuera del movimiento estudiantil. Porque si uno dice lo siguiente, a ver, la semana pasada se firma un pacto entre el gobierno nacional y un elenco de gobernadores que representa casi todo el arco político que se pretende opositor. Incluso la gobernadora Alicia Kirchner, aunque no se sacó la foto final con Macri, participó de la reunión previa de gobernadores donde se diseñó el ajuste. Y cuando uno piensa que digamos, este cuadro, este pacto con los gobernadores va a llevar a situaciones tan terribles en materia de tarifas, en materia de caída del salario, en materia de recorte a las provincias, bueno, es indudable que la clase trabajadora, que todos los sectores que en la Argentina viven de un salario, de una jubilación, van a buscar un nuevo rumbo político y al mismo tiempo van a tomar el destino de lo que está ocurriendo en la Argentina en sus propias manos. Porque cuando digo buscar un nuevo rumbo político, no me refiero a algo tan mezquino como pensar que van a votar de otra manera en el 2019. Falta tanto para el 2019. Ahora, el hecho de con esta crisis. El problema es luchar por una salida política en medio de una crisis que en pocos días o en pocas semanas puede tener desenlaces muy bruscos en la Argentina. Ahora bien, dos cosas. Uno, el hecho de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya no exista, digo, también debe haber gravitado en la decisión de los estudiantes en cuanto al voto. Esto por un lado.
Y en cuanto a lo que también decías por otro, decía que esto puede de alguna manera cambiar o estallar, vamos a usar la palabra que se usa, ¿no? Porque se ha instalado como esta idea de un estallido social. De hecho, la misma Elisa Carrió había dicho que se está instalando para diciembre. Son dos cosas, ¿no? Primero lo del ministerio y esto lo del estallido. ¿Estamos en condiciones de que exista un estallido? A ver, ocurre lo siguiente. Cuando gente del gobierno habla de estallido, en realidad está ejerciendo una especie de chantaje. Meter miedo, crear, ¿no es cierto?, el clima de situaciones, ¿no es cierto?, que nadie Como fue pueda cuando manejar. hablaron de los saqueos. Claro, es una conducta muy perversa. Una conducta muy perversa es tratar de colocar, porque naturalmente todo el mundo, cuando alguien piensa en saqueo, cuando alguien piensa en situaciones de este tipo, ¿cuál es la reacción del laburante que escucha eso? Se retrae. Dice, esto me da miedo. Entonces, fíjense qué perverso que es esto de Carrió, porque le dice al pueblo lo siguiente: o te bancás los aumentos de tarifa, te bancás todo esto, o estás expuesto a una situación donde puede haber saqueo, estallidos, cuestiones de este tipo. La reacción de los estudiantes, lo de medicina, es algo completamente diferente. Si queremos usar la palabra estallido, que yo no creo que corresponda porque estallido es algo repentino, ingobernable, no. Esta es una reacción consciente, es decir, es gente que sabiendo lo que hace, sabiendo lo que busca, se pronuncia políticamente. Y esto es un rumbo importantísimo para todos los argentinos, porque hoy, imagínense, hoy estamos discutiendo si Argentina puede pagar la deuda o no, si la moneda nacional desaparece o no. Un asesor de Trump acaba de decir la semana pasada que tiene que existir simplemente el dólar como moneda argentina o su representación. Es decir, que están preparando cambios terribles para la Argentina. Y luego cambios políticos que hagan a esto. Algunos dicen, bueno, Macri no puede gobernar semejante derrumbe, tiene que entrar el peronismo al gabinete. Se están preparando cambios políticos, inclusive en ese sentido. La izquierda tiene un planteo frente a esto. ¿Cuál sería? El planteo es muy claro. Esta crisis, la disolución de la moneda, dólar a 42, caída del salario, está mostrando una clara incapacidad de gobernar. Y nosotros reclamamos que este régimen fracasado que ha llevado a la Argentina sea reemplazado por una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, que se convoque a elecciones de representantes electos que a través de la determinación popular, una Asamblea Constituyente, cuando uno habla de algo constituyente es algo fundacional, debe discutir a la Argentina de nuevo, sobre bases sociales completamente diferentes a las actuales. Pero en ese caso, ejemplo, ¿qué ocurre con la deuda? ¿Qué ocurre Pero con... en términos prácticos, ¿quién es el que tiene que convocar? ¿Es el Congreso que tiene que convocar eso? Bueno, ¿Quién convoca una asamblea? Porque si no, eso estamos se frente determinará, de alguna manera que sería un... Eso se sacar al determinará gobierno... eso se determinará en el curso de la propia crisis. Nosotros asociamos mucho a este planteo al hecho de que los trabajadores, el movimiento obrero, logre también deliberar soberanamente, pero en el seno de sus organizaciones, de sus sindicatos. Por ejemplo, hoy ocurre que el destino de lo que van a hacer los sindicatos con el salario, con despidos, con situaciones terribles que se viven, ese destino lo deciden 4 dirigentes. Pero en una situación tan grave, ¿no debería realizarse una deliberación, un congreso de delegados de los lugares de trabajo, de todos los sindicatos, con mandatos discutidos en sus lugares de trabajo, que vote un programa, que vote una salida a esta asamblea... crisis? Entonces pensamos que un congreso de trabajo de este tipo, por ejemplo, podría convocar a toda la ciudadanía a pronunciarse y votar. Y ahora, Ramal, la ciudadanía ya se expresó y se expresó con el voto y lo votó a Mauricio Macri por 4 años. Digo, ¿esto no afecta lo que es la democracia? Digo, que se convoque este tipo de asambleas. Ocurre lo siguiente, la democracia ha sido brutalmente golpeada por el ajuste que vivimos hoy. Cuando un argentino se anoticia, como estamos viendo hoy,
que el boleto de colectivo puede ir a 35 pesos, esto significa una violación monumental incluso de la propia democracia. Esta es la crisis que estamos atravesando. Cuando se discute si el peso argentino va a seguir existiendo como moneda soberana o va a ser reemplazada por una representación del dólar con base en los yacimientos gasíferos de Vaca Muerta, es decir, la Argentina como colonia norteamericana, cuando se discute esto, asistimos a la violación más completa de cualquier mandato popular. Y el pueblo tiene que tomar esta situación en sus manos. No estoy tirando un eslogan cuando planteo la cuestión de la Asamblea Constituyente, sino algo que refiere a la gravedad de la situación que estamos viviendo efectivamente en la Argentina. Cuando el FMI dice lo siguiente, no, los dólares que no se usen para vender todos los días en el tipo de cambio y que el dólar se vaya tan alto como se debe ir. Ese planteo se emparenta con este reclamo que hizo este asesor de Trump la semana pasada de que la Argentina se dolarice. Es decir, que la moneda nacional, ¿no es cierto?, se pulverice. Pero esto implica un país que naturalmente si tiene al dólar como moneda, por ejemplo, solo podría financiarse como resultado de una determinación del exterior. En un momento donde aparte nadie quiere financiar a la Argentina. Es decir, dirían, vos no tenés más peso argentino, vos no obtenés más crédito interno, y en un momento en que el crédito externo tampoco viene a la Argentina, tenés que depender de él. ¿A cambio de qué? A cambio, por ejemplo, yo ya mencioné reservas naturales, riquezas, pero a cambio, por ejemplo, de que el Fondo de Garantía del ANSES pasa a ser una caja de garantía para el pago de la deuda, a cambio de que se dicte una reforma laboral que lleve las conquistas de los trabajadores argentinos a una situación de hace 100 años atrás. Entonces, es indudable que esto sería una refundación reaccionaria de la Argentina, usurpando incluso la propia democracia formal a la cual alude el gobierno. Nosotros queremos una refundación de la Argentina sobre bases sociales completamente diferentes que se funden en la defensa del salario, del derecho al trabajo, del propio patrimonio público de la Argentina, y este es el sentido de nuestro planteo en favor de una Asamblea Constituyente. Ahora, Ramal, este presupuesto que mañana ingresa al Congreso, ¿no?, por la Cámara de Diputados, ¿es necesario para los gobernadores? Digo, ellos ya firmaron incluso el año pasado lo que fue el pacto fiscal y van a volver a comprometerse con el gobierno nacional. Digo, ¿cuál es la otra salida que tienen? ¿Qué sería? O sea, ¿se tendrían que quedar con el presupuesto del año anterior? Digo, es casi decantado que esto va a salir. No, ocurre lo siguiente, los gobernadores son prisioneros de la propia política que ellos construyeron en sus distritos. Porque finalmente, hoy hablábamos más temprano, las provincias están endeudadas en dólares. Como el presupuesto, sus impuestos, sus ingresos los cobran en pesos, lo que hoy, lo que representaba hace algunos meses una deuda que convertido a pesos era de un dólar de 1 a 20, hoy es un dólar de 1 a 40. Deberían recaudar el doble de impuestos para hacer frente a sus compromisos de deuda. Entonces tenemos un conjunto de gobernadores que participó del Festival del Endeudamiento y hoy por lo tanto es rehén del macrismo, es decir, es prisionero de estos intereses sociales y del capital financiero que han defendido. Ya hablando para este gobierno, para lo que queda, para el gobierno próximo, hay una situación en la cual este gobierno depende mucho del frente externo. Se está diciendo que la crisis viene por lo que pasa en Brasil, después por lo que pasa en Turquía, después por la suba de tasas de Trump. Ahora, se asiste en el mundo a una situación preocupante que tiene que ver con Trump cerrando la economía en Estados Unidos, en Europa el avance de partidos de derecha que de alguna manera también se fijan más en el mercado interno, cerrando las puertas de Europa, incluso para los inmigrantes, para los refugiados. Estamos en Brasil ante la posibilidad que gane un Bolsonaro, que es una caja de sorpresa. ¿Cómo se presenta el frente externo para la Argentina en ese punto?
Bueno, a ver, lo que vos llamás el frente externo es un componente central de la crisis argentina. Pero me gustaría hacer una reflexión sobre esto. No es que la Argentina tiene sus problemas y llevó adelante un gobierno y de pronto le cayó, ¿no es cierto?, le cayó la crisis internacional. Argentina forma parte de esa crisis internacional. ¿Y de qué manera? Mirá, en el mundo, en los últimos 5 o 6 años, muchísimo dinero que fue emitido hace años atrás por el Banco Central de Estados Unidos para rescatar a sus fondos y a sus bancos de la gran quiebra del 2007-2008, muchísimos de esos fondos se fueron a especular a los llamados países emergentes, como Turquía, Brasil, Rusia, etc. La Argentina se subió al último vagón de ese ciclo de especulación y de endeudamiento, ahora particularmente nosotros cuando asume el gobierno de Macri. Ahora, ¿qué ocurre? Este ciclo de endeudamiento se agotó, se terminó. ¿Por qué? Porque los llamados países emergentes están hasta acá de la deuda que se ha creado y porque Estados Unidos y la administración Trump ha decidido succionar esos fondos para financiar su propia deuda pública y privada, que también es explosiva. Entonces subió las tasas de interés, ¿no es cierto?, y absorbe los fondos. Claro, pero de alguna manera, perdón, nos encontramos ante una posibilidad más allá de uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la política financiera internacional de este gobierno. Lo cierto es que da la impresión que el gobierno sigue actuando como si el mundo fuera otro. O sea, el mundo cambió en esos términos, pero sigue actuando como si el mundo fuera otro. Estamos ante un mundo que está vendedor, no comprador. Y entonces da la impresión que se agrava más la crisis. Claro, por ejemplo, si alguien piensa que Argentina va a ser financiada, rescatada o refinanciada, se equivoca. Los flujos de capital invirtieron su curso. Ahora van al rescate de la propia economía norteamericana. Entonces, a raíz de esto, digamos, de tu pregunta y esto que estamos dialogando acá, se entiende la propia política del FMI, que es la siguiente: arreglate solo, que el dólar se vaya tan alto como se tenga que ir, y esto significa que la desvalorización de activos de la Argentina, incluyendo su salario y sus jubilaciones, lleguen tan lejos como tenga que ir, ¿no es cierto?, en materia de derrumbe. Entonces, esta es la situación que vivimos. Y lo que hoy se está discutiendo en la Argentina es una suerte de default concertado, que es lo que algunos llaman la reestructuración de la deuda. Es decir, que Argentina, digamos, en vistas de toda esta situación, reprograme, diga, bueno, lo que iba a pagar en 4 años voy a pagar en 6, lo que iba a pagar en 5 lo pago en 10. Bueno, y sobre esta base, ¿no es cierto?, trate de salir, ¿no es cierto?, de la encerrona actual. Por supuesto, lo que no se dice es cuáles son las condiciones del capital internacional para una reestructuración. Claro, ahora, para una reestructuración hablando de este en tipo. términos, el año que viene hay elecciones y sin duda cualquier gobierno que llega con una intención de volver a revalidar su título y lograr una reelección, se dice que los años impares, los años que hay elección, de alguna manera trata de mejorar la situación de la gente para que llegue de alguna manera al momento de la elección con el bolsillo medianamente potable. Da la impresión, hasta la propia Lilita Carrió decía que los meses que vienen van a ser terribles y que recién en junio, julio se podría notar alguna mejora en los bolsillos de la gente. ¿Usted cree que es posible eso, que en junio, julio se sienta una mejora? Sobre todo pensando en que el gobierno va a querer tener algo más para ofrecerle a su base electoral, que es la clase media fundamentalmente. Bueno, yo creo que esa posibilidad está siendo arrasada por la crisis que estamos viviendo ahora. En esto hay una cosa interesante, porque efectivamente el gobierno quiere salvar su reelección. Pero los de afuera y el propio Fondo Monetario le dicen lo siguiente: mira, acá lo que importa es que vos asegures el pago de la deuda. Si eso te lleva a una crisis política,
otro se encargará, ¿no es cierto?, de pilotearla. Y esto es lo que se está discutiendo hoy. Por eso creo que la propia presidenta del Fondo Monetario reclamaba que esta foto de la semana pasada entre el presidente y los gobernadores tenga una trascendencia mayor en el sentido de que el Partido Justicialista y los gobernadores pongan las huellas digitales que apoyen más, ¿va? En la gestión del ajuste que se viene. Ahora bien, con esta lógica, ¿no? El Fondo Monetario reclama más peronización, si se quiere, de alguna manera, pero cuando el presidente hace algunas semanas hizo ese discurso de poco más de un minuto que dijo que ya estaban pautados un adelanto del Fondo Monetario, a las pocas horas Christine Lagarde salió a desmentirlo. Digamos, poco favor le está haciendo, ¿no es cierto? Digamos, cada vez que el gobierno hace un anuncio, parece que el Fondo Monetario se esmera por desmentirlo o hacerle algún tipo de zancadilla. No, el tema, digamos, la zancadilla tiene que ver con este problema. El macrismo defiende su supervivencia política. El Fondo Monetario defiende la supervivencia de los acreedores internacionales. A veces las dos cosas coinciden, pero en una crisis los intereses nunca coinciden. La prioridad en este caso Lagarde es otra. Por supuesto. Entonces, lo que dice Lagarde a Macri es, si tenés que bajar los sueldos, si tenés que pulverizar tu capital político, nosotros queremos poner a salvo los intereses de la deuda. Y esto es lo que hoy, ¿no es cierto?, evidentemente se está discutiendo. Lo que ocurre es que, con toda seguridad, el gobierno va a acompañar ese rumbo, y va a ir tan lejos como se lo exija Washington y como se le exija el FMI en la agresión a los trabajadores y en la agresión a los jubilados. Ahora se está pegando, pero no se está pegando, para decirlo habitualmente, no se está pegando un tiro en los pies, es decir, con su base electoral que está sufriendo y que verdaderamente hay una decepción en cuanto a que la situación económica no mejora. De alguna manera, siguiendo este camino, ¿no está sepultando sus aspiraciones de reelección? Bueno, ya pasó con De la Rúa, ya pasó con otros, es decir, todos terminaron tirándose un tiro en el pie, pero él es prisionero de intereses sociales con los cuales, mucho menos Macri, jamás va a romper. Él va a morir con las botas puestas, es decir, va a morir con los títulos de deuda, con los bonos, con los fondos especulativos que han venido a lucrar a la Argentina. Y bueno, naturalmente, el pueblo argentino lo que se tiene que preguntar es si hay derecho de que en ese derrumbe del macrismo nos vayamos todos a pique, insisto, con boleto de colectivo de 35 pesos, nafta de 50 pesos el litro, jubilaciones de $200, o los argentinos tenemos derecho a ponernos de pie y darle otro rumbo a este país. Ahora bien, y eso lo tenemos que hacer ahora. Hace algunas semanas atrás se realizó la conferencia industrial, ¿no es cierto?, aquí en Parque Norte. Uno presupone que Macri está más identificado con la Unión Industrial, ¿no es cierto?, que los considera más su par y demás. Sin embargo, cuando él cerró esa conferencia, había un murmullo y no aplausos. Curiosamente nos llamó la atención esto, ¿no?, que mientras él estaba hablando y cerrando, se escuchaba un murmullo, ¿no? Él planteaba soluciones para las pymes, para las medianas y grandes empresas y demás, y sin embargo daba la sensación de que no se lo estaban creyendo, sus pares, ¿no? A eso me refiero. Bueno, lo que vos decís es muy importante porque es característico de una crisis de este alcance. Es decir, los que lo llevaron a Macri al gobierno empiezan a soltarle la mano y empiezan a discutir, ¿no es cierto?, alternativas políticas, por supuesto en defensa de sus propios intereses. Pero esto es lo que está ocurriendo hoy, por eso piden que el Partido Justicialista entre al gobierno, que hayan los cambios que pongan a salvo una situación ante lo cual, ¿qué es lo que temen? Lo que temen nuevamente es que sean los trabajadores los que le den una salida a esta crisis. Este es el enorme temor que tienen, tanto los de la Unión Industrial como Macri, como los del Fondo Monetario. Y esto es lo que va a ocurrir en la Argentina y este es el trabajo que de un modo sistemático y paciente hacemos desde el Partido Obrero y desde la izquierda.
Es decir, que una crisis de esta envergadura, que interpela no solo a un gobierno, digamos, de alguna manera coloca en tela de juicio a los que han gobernado la Argentina en un periodo mucho más amplio. Miren, la economía argentina, la vez pasada salió este dato que en junio había caído un 7,6%, ¿no es cierto? Cuando uno compara el valor absoluto de ese mes de junio del 2018, es prácticamente idéntico al de junio del 2011. Del 2011, es decir, que Argentina no crece desde hace 7 años. El intento del macrismo de salir de ese pantano de la mano del capital internacional ha terminado en esto que tenemos hoy, en una nueva crisis de deuda, en el fantasma de un nuevo default. Entonces, en esas circunstancias, efectivamente, digamos, en condiciones como esta, comienza a discutirse ya no una salida circunstancial a la Argentina, sino las condiciones de una salida de fondo, y ya no qué personas y esto y otro, sino qué fuerzas sociales realmente le pueden dar una salida a esta crisis. ¿Qué pasó con el Fondo Monetario, aquel amigable que se había presentado cuando comenzaron las negociaciones, ¿no es cierto?, de este gobierno con el Fondo Monetario? Ese fondo que era distinto al de los 90, ¿no es cierto?, aquel fondo que venía más presentado, ¿no?, más friendly, por llamarlo de alguna manera. No, ocurrió lo siguiente, vos en realidad colocás acá el dedo en la llaga en una cuestión que es que el acuerdo entre el Fondo Monetario y el gobierno fracasó. A ver, ¿qué pasó? El Fondo Monetario, ¿cómo? 2 meses duró. Claro, el Fondo Monetario vino y le dijo lo siguiente, dijo, Mauricio, te traigo, vamos a hacer lo siguiente, como hay una crisis de credibilidad en la Argentina sobre si puede pagar su deuda o no, yo te voy a prestar 50.000 millones de dólares para que vos los pongas en una vidriera. Si pasa algo en la Argentina, ahí en esa vidriera tengo 50.000 millones de dólares que me prestó el fondo. Es decir, una suerte de red de garantía última, ¿no es cierto? Y entonces le prestó 15.000 millones de dólares en una primera cuota, otra vez, para que los muestres, para que veas que la plata está. Ya se evaporaron 13.200, ¿no? De eso. 15.000. No, bueno, pero 15.000 ya el queda viernes, un poco más de el 1.800. viernes, las cuentas de las reservas del Banco Central dieron, creo que 50.003 millones de dólares como valor contable de las reservas. Las reservas disponibles, reales, son mucho menos, pero no importa, 50.003. Es exactamente el mismo valor, 50.000 millones de dólares, que había en el Banco Central el día anterior a que el Fondo Monetario hiciera el desembolso de los primeros 15.000. Es decir, que entre retiro de depósitos, porque no son solo los dólares que se salen a vender, salida de depósitos de los bancos y otras cuestiones, ya se rifaron los primeros 15.000 millones de dólares. Ahora, alguien dice, bueno, se rifaron, pero se sostuvo el valor del dólar. No, vendieron 15.000 millones de dólares y el dólar se fue de 24 a 40 pesos. Entonces, el resultado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue desastroso. Naturalmente nadie puede ahora tener caras alegres a la hora de firmar un nuevo acuerdo. Ahora, se puede decir, porque el gobierno puede decir, bueno, a ver, nosotros tenemos un plan, queremos sacar al país, recibimos una pesada herencia, vamos hacia un modelo sostenido, bueno, la posición del gobierno. Ahora, de alguna manera está sintiendo el fuego amigo, porque a los empresarios que convocó en un primer momento Mauricio Macri, que en una reunión en la Casa de Gobierno dijo, ya ustedes los conozco, en Olivos, le dijo directamente mirándolos, los empresarios siguen subiendo los precios, nos traen el dinero a la Argentina, siguen fugando el dinero, siguen con la timba financiera, es decir, a este gobierno le está de alguna manera sufriendo el fuego amigo, es decir, de sectores que ellos no pensaban o que pensaban que lo iban a apoyar. El sector agropecuario que no le liquida como corresponde el dinero de las exportaciones. Claro. ¿Es eso lo que está pasando también, que de pronto está recibiendo un embate de algunos sectores que ellos pensaban que iban a apoyarlo para mantenerlo en el poder? No, ocurre lo siguiente, los que lo llevaron al poder se dan cuenta que Macri no tiene condiciones para pilotear, para gerenciar la quiebra de su propio gobierno.
Entonces ocurre lo que conocemos tan claramente en estos periodos de crisis, el abandono del barco por parte de aquellos, ¿no es cierto?, que lo llevaron al lugar donde está. Ahora, este abandono del barco, de todas maneras, no implica que estos, los ojeros, los industriales y todo demás, estén preparando algo mejor que no sea el propio Macri. Lo que le están diciendo es lo siguiente: si no podés pilotear esto, llamá a los otros opositores, por lo menos primero llama a los otros opositores, a ver si podés pilotear la crisis. Y pilotear la crisis significa echar mano del fondo de los jubilados, usarlo para cubrir el gasto público y para pagar la deuda, rematar riquezas nacionales, aplicar la demorada para ellos, para los industriales, reforma laboral, para que desaparezca la estabilidad laboral, para que lo que hoy es trabajo en negro sea virtualmente institucionalizado. Uno podría pensar que la reforma laboral ya se hizo con sueldos de $200, ¿no? Bueno, en parte sí, y desconocimiento de convenios en muchísimos lugares, o arreglos. Está bien, pero ¿no es cierto?, que son muy perjudiciales para los trabajadores. Esta llamada a cogobernar, ¿no?, de alguna manera, sí, que estás describiendo, de alguna manera se da de bruces, ¿no?, con el mejor equipo de los últimos 50 años, que fue casi un eslogan de campaña, ¿no? Bueno, por supuesto, choca con este esquema de gobierno de camarilla, ¿no es cierto?, que el macrismo buscó armar en este tiempo. Pero tengamos cuidado, porque eso que se quiere presentar como un eventual gabinete de unidad nacional, no, es la unidad de Macri con los que le votaron más de 100 leyes de ajuste a Macri en este tiempo en el Congreso. Es decir, es reforzar la capacidad del Estado y del Gobierno para llevar adelante un ajuste a las masas. Nosotros queremos otra salida política. Es necesario poner en pie una deliberación popular, fundacional, una asamblea constituyente que adopte medidas estrictas en defensa del trabajador y en defensa del ahorro nacional. Nosotros defendemos, nosotros junto a la impugnación de esta deuda completamente usuraria, la necesidad de establecer una banca única. Una banca única que funcione bajo un control de representantes electos, de las organizaciones laborales, sociales, y que esa banca única oriente el ahorro nacional, defienda los depósitos que existen hoy y oriente el ahorro nacional para evitar una sangría de capitales. ¿Por qué? Porque hoy ya está ocurriendo lo siguiente: en los primeros 15 días de septiembre se fueron de los depósitos en la banca $1.000 millones. Es decir, empresas o personas que empezaron a sacar el dinero ante este cuadro de desconfianza, sí, se empiezan a desconfiar, claro, ¿no es cierto?, que se está gestando. Entonces, ¿en qué va a derivar esta crisis? ¿En un nuevo corralito? ¿En una nueva confiscación a los pequeños ahorristas, una vez que el gran capital haya terminado de comprar los dólares que quería comprar? No. En defensa del pequeño ahorrista, defendemos una nacionalización de la banca, el establecimiento de una banca única que reoriente los recursos que tenemos en función de una industrialización del país. Fíjate, Marcelo, lo que pasa con el astillero Río Santiago. El país necesita renovar su industria naval y los trabajadores tienen que ocupar el astillero para que el gobierno no lo vacíe. Esta asamblea constitutiva a la que tanto hace referencia, ¿en cuánto tiempo se puede formar y en cuánto tiempo empezaría a funcionar? Digo, porque la gente no llega a fin de mes. Puede ser completamente inmediato y, si como decimos nosotros, tiene facultades ejecutivas, debería adoptar medidas elementales, por ejemplo, en defensa del salario, en defensa de la jubilación, estableciendo un nivel salarial y de jubilaciones que permitan la vida misma de los trabajadores. Luego, debería adoptar medidas en el sentido de abrir, publicitar las cuentas, los costos de las empresas energéticas, de las empresas de servicio público, para que no ocurra como ocurre hoy, que perciben un subsidio extraordinario que se transfiere a los consumidores a través de tarifazos. ¿Qué quiero decir con esto? El gas en la Argentina, incluso el gas no convencional, se puede extraer a un costo del orden de los $2,50 o $3 la unidad calórica. Pero el gobierno ha establecido una tabla de pago que llega
a los $7 por ese gas. Es decir, un valor que eventualmente triplica el de sus costos, lo cual constituye un subsidio extraordinario que lo pagamos todos con tarifazos. ¿Por qué? Esos tarifazos también inhiben una posibilidad de industrialización, porque no se pueden utilizar recursos energéticos para potenciar la producción industrial y otras actividades a semejante valor. Entonces, una apertura de los costos, el establecimiento de un plan energético vinculado a la industrialización, sobre la base de salarios y jubilaciones que permitan la reproducción material de todas las familias de la Argentina, este país perfectamente puede salir adelante. El ahorro de la Argentina anual es de 100.000 millones de dólares sobre un Producto Bruto que está en torno de los 450.000. Ese ahorro nacional es una plataforma extraordinaria para sacar al país adelante si no lo desperdiciamos como lo estamos desperdiciando hoy, en cumplir con una deuda que ya le pagamos varias veces a los fondos de inversión, en subsidiar a grupos empresarios que, sin embargo, siguen estancando la producción de petróleo y gas. Nosotros aspiramos a una reorganización de fondo de la Argentina. Y es indudable que crisis como estas, tan profundas, tan graves, por un lado nos golpean en nuestra vida cotidiana de un modo tremendo, como lo estamos viendo hoy, pero son también la ocasión para una reflexión profunda, en el sentido que es de esas grandes situaciones de donde emerge un pueblo y se plantea trazar un camino diferente al que trazó hasta ahora.